Actualmente Santiago es director de Customer Advisory en SAS, esto para la región de Latinoamérica, y en ello su principal función es liderar el posicionamiento de las soluciones analíticas para los diversos mercados del continente e industrias en crecimiento potencial. Feinstein es un ejecutivo con más de 15 años de experiencia en ventas, preventa y desarrollo comercial en la industria de software y servicios. De igual forma, cuenta con amplia experiencia de mercado, ya que trabajó previamente para compañías como Ernst Young, MicroStrategy, es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un MBA por la IAE. Bienvenido, Santiago, te agradezco mucho que nos acompañes. Adelante, por favor, señor. Emilio, un gusto, muchas gracias por la presentación. Un placer haber escuchado al licenciado Guerra, al licenciado Monroy en la disertación anterior, súper interesante. Un saludo para toda la audiencia desde aquí, desde Buenos Aires. Les quiero contar un poco cómo es la visión tecnológica, si quieren, de cómo podemos apoyarlos en los conceptos que estuvieron mencionando el licenciado Guerra y el licenciado Monroy, desde el punto de vista de nuestras soluciones y nuestra tecnología. Entonces, vamos a hablar de analítica para combatir el crimen. Y para eso déjenme comenzar con, creo que algo que ustedes ya saben, pero a veces en algunos gobiernos me preguntan la duda de si están listos, si tienen los datos suficientes para proteger a los ciudadanos y asegurar el país y sus fronteras. Mi respuesta es que sí. Los datos existentes, lo que ya tienen, son suficientes para comenzar el camino de usar tecnología analítica para mejorar estos puntos, aunque por supuesto hay un camino muy largo por recorrer. ¿Y cómo nos ayudamos nosotros desde SAS? Porque podemos ayudar a extraer el valor de esos datos para que ustedes en organismos policiales, en ministerios de seguridad y en cualquier tipo de organismo que trabaje con datos relacionados con seguridad puedan tomar valor y tomar mejores decisiones. Hablemos un poco de eso entonces. Por supuesto que esto no es fácil. Esto es una frase un poco hecha, ¿sí? Que cualquiera tiene los datos, y creo que es así, pero hay desafíos. Aún así, hay desafíos por atacar, por trabajar para mejorar estos puntos. Y el primero es que estos datos seguramente van a ser inconsistentes. Por más que yo tenga acceso a decenas o centenas de fuentes de datos propias de nuestro organismo y de otros organismos del Estado, nos vamos a encontrar con que hay una inconsistencia muy grande y es complejo encontrar conexiones entre esos datos. Aún así, si tengo un cierto nivel de consistencia, probablemente tenga a mis analistas, a mis investigadores haciendo búsquedas manuales. ¿Sí? En el mejor de los casos, en una base de datos, escribiendo consultas una por una, o en el peor de los casos con datos en papel y leyendo. Y conozco un montón de historias de analistas o de investigadores que leen causas, leen carátulas y van revisando información uno por uno. Aunque tuviera datos relativamente consistentes y tuviera cierto nivel de automatización en mis procesos, la detección de patrones es un desafío. En el mejor de los casos tendré datos históricos, pero yo quiero, como mencionó el licenciado Monroy, tratar de predecir, para adelantarme y ser proactivo con el delito. Otros desafíos que nos encontramos son los datos no estructurados. Estos datos de texto, reportes que quedan escritos, muchas veces inclusive ya en archivos en una PC, en archivos Word, en PDF, información de captura de fuentes abiertas, ¿sí? Disponibles. Existe, está dando vueltas por ahí. La pregunta es cómo sacamos valor de estos datos. Sí, es algo que les voy a mostrar en un momento. Y por último, aún yo haya logrado cierto orden en los datos, probablemente mi proceso de investigación o mi proceso de inteligencias y de recolección y diseminación de inteligencia sea manual en sí, con lo cual está sujeto a grandes demoras y principalmente sujeto a errores. Entonces, estos son los desafíos que normalmente nos encontramos en los organismos que ustedes trabajan y desde el punto de vista de nuestra tecnología podemos ayudarlos. Entonces, para contarles cómo los podemos ayudar, me voy a focalizar en casos de uso. Sí, luego, a continuación, ustedes van a ver una demostración en vivo de alguna de nuestras herramientas. Yo les voy a mostrar simplemente un breve recorrido por algunos casos de uso que me tocó estar cerca en los últimos años, y esta lista no es exhaustiva para nada. Hay mucho más para seguir conversando. Entonces,
hablamos que estos son algunos desafíos. Déjenme contarles cómo un trabajo que se hizo en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Si los datos que ustedes van a ver a continuación son totalmente ficticios, están basados en la realidad, con cosas que ocurrieron, ¿sí?, de una forma u otra, pero los datos son totalmente ficticios, con lo cual no hay ningún impedimento legal o, por supuesto, nada de información sensible. Entonces, esta es una pantalla inicial que ustedes podrían acceder, digamos, en la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Les quiero contar un caso muy breve, similar a lo que ocurrió, como les comentaba, en la realidad. Este fue el caso de una menor desaparecida, es esa joven que aparece ahí, Sofía Scanone, ¿sí? Entonces, en nuestra plataforma se inicia una búsqueda, donde el primer dato que tenemos es lo que fue la denuncia de su madre. Ante la desaparición de esta menor, tenemos el acceso a la información de la denuncia. Y nuestro sistema, en forma automática, ¿sí?, tomando la información de estas diversas fuentes, de la denuncia, de los registros policiales y muchos otros que les voy a comentar en unos minutos, arma esta primera red. Esto no es un dibujo, no es el analista el que se puso a vincular un nodo con otro, una entidad que aparece con otra, sino que la herramienta vinculó de forma automática, en este caso, a la menor que aparece por ahí abajo, con su madre, con la denuncia y las diferentes llamadas. Entre la menor y su madre, o sea, acá hay información de registros telefónicos, y también los datos del teléfono celular de esta menor con otro teléfono desconocido, que aparece aquí abajo a la izquierda. Ahora bien, este caso en algún punto iba a morir aquí. Era un teléfono desconocido, no estaba vinculado a nadie. Luego en Argentina ya era obligatorio registrar los teléfonos, pero en ese momento no. Entonces, esta investigación hubiera muerto, ¿sí?, entre comillas, aquí. Sin embargo, fíjense lo que podemos hacer. Esto que ustedes ven en esta pantalla es la capacidad de nuestra plataforma de, como mencionó el licenciado Guerra, que es necesario no solo adquirir información. Sí, en este caso estamos leyendo una denuncia anterior de un choque, ¿sí?, de una colisión en vía pública, sino que estamos capturando la información en forma automática, ¿sí?, de todo ese texto que estaba ahí tipiado, donde aparecen nombres, direcciones, número de teléfono, placas de vehículo, y detectando en forma automática que esas son entidades relevantes. Sí, entonces, ese número de teléfono, ustedes lo pueden ver aquí abajo a la derecha, fue capturado de una causa policial anterior y agregado a mi investigación en forma automática. Entonces, ahí sí, este teléfono que hasta ese momento había sido el punto donde mi investigación había muerto, ahora se convierte en que tengo una denuncia anterior donde aparece ese número telefónico, una persona, un vehículo, y finalmente lo que más me interesa, que aparece una dirección que también capturé de ese reporte policial. Entonces, ¿qué fue lo que vimos acá? Que al poder integrar no solo registros internos e información externa, pero principalmente información no estructurada, en este caso un texto escrito, pude resolver un crimen en ese domicilio donde se encontró a esta menor con vida y sana y salva. Entonces, ¿cómo logró la policía de la Ciudad de Buenos Aires hacer cosas como esta? En esta siguiente lámina que ustedes ven, esta lámina la presentó la Ciudad de Buenos Aires en un evento público. Sí, no la construí yo. Entonces, a la izquierda ustedes pueden apreciar la diversidad, la variedad de fuentes de datos que lograron integrar primero y luego poner en orden. Y eso a las internas. También lo que aparece ahí de fuentes federales, fuentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noticias, ¿sí?, de periódicos. Entonces, en la potente adquisición de datos y luego la puesta en valor de esos datos y la capacidad de procesar es donde está el principal valor de nuestras soluciones. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿de qué se trata la solución puntualmente? Empecemos por la izquierda. Este es un proceso donde, en principio, de las fuentes internas del organismo donde estemos nosotros y de fuentes externas, las que sean, sí, se irán haciendo en forma paulatina, vamos a hacer un proceso de extracción y resolución de entidades.
¿sí? O sea, vamos a sacar entidades justamente como, por ejemplo, lugares, eventos, personas, objetos como vehículos, armas, teléfonos y todo lo que se les ocurra que hacen al dominio de una investigación o de inteligencia en seguridad. Entonces, este primer paso es clave y es una de las principales fortalezas de nuestra solución, la capacidad de poner en orden los datos. Y sobre ese repositorio de datos ordenados en forma de entidades de datos vinculados, donde yo, un Santiago, que aparecía en un reporte policial, logro determinar que es el mismo Santiago que aparece en otro reporte policial y es el mismo Santiago que tengo en mi registro de Registro Nacional de las Personas y el mismo Santiago que tiene una entrada por la frontera sur o frontera norte. Sí, entonces, ese proceso es clave y ese que nos permite luego montar nuestra plataforma de inteligencia e investigaciones con todas las funcionalidades que vamos a ver a continuación y ustedes van a ver en la demo. Entonces, ¿en dónde aplica esto? ¿En dónde aplica esto? Ahora vamos a ver distintos casos de uso. Ya vimos uno al principio de una policía de un estado, digamos en este caso la ciudad de Buenos Aires, que es un estado autónomo en Argentina. La realidad es que nuestra solución aplica verticalmente a todos los niveles, desde agencias federales o organismos estatales y policías o algo más municipal, y horizontalmente a Secretaría de Seguridad, Buró de Investigaciones a nivel federal, tipo FBI, agencias de regulación, fiscalías, unidades antinarcóticos. Un caso que estamos impulsando mucho en la región son el concepto de centros de fusión o fusion centers, ¿sí? Donde diferentes organismos o agencias de seguridad interactúan y colaboran, ¿sí? y juntan información para tomar mejores decisiones y diseminar más inteligencia en Fuerzas Armadas y a nivel de seguridad nacional y, por supuesto, en fronteras en aduana. Eso a nivel, digamos, horizontal y vertical. Y ahora, tanto en el proceso de inteligencia, ¿sí? En la recolección y la diseminación de productos, como en el post, ¿sí? Eventualmente en aquellos organismos que hacen investigación posterior a los delitos. Entonces, los potenciales casos de uso son muy amplios con la funcionalidad que vamos a ver a continuación. Entonces, antes de entrar a la demo con el equipo que les va a mostrar la demostración en vivo, déjenme comentarle algunos casos adicionales, ¿sí? Que les pueden dar ideas, ¿sí? Para pensar cómo podría usarlo, cómo podría usarse esta plataforma. Empecemos entonces por los casos de uso relacionados con fronteras y en particular con lo que es el tráfico de narcóticos, de armas y de personas. Les quiero contar un caso que además es público, con lo cual ustedes pueden ver esta información directamente. Como ustedes bien saben, el tráfico en la frontera entre México y Estados Unidos es muy grande. Cada día, digamos, pasan muchos autos y personas, en este caso autos. Y aquí pueden ver, ahí tienen el link, luego cuando accedan a la presentación, esta es información que es pública, con el uso de modelos predictivos con nuestra tecnología, ¿sí? Y la investigación. El Customs and Border Protection en Estados Unidos ha logrado resultados sustanciales, ¿sí? En la detección para determinar aquellos vehículos y aquellos camiones que deben ir a inspección secundaria, ¿sí? La cantidad, digamos, de la efectividad de estos modelos y la reducción de los falsos positivos fue muy importante. Luego ustedes pueden leer los detalles, ¿sí? Entonces ahí tienen el caso para ver. Es un link público en el sitio de CBP. Otros casos que estuvimos trabajando, y nuevamente los datos que están viendo a continuación son totalmente ficticios, basados en la realidad. La misma plataforma que les mostré antes para una policía, en este caso aplicada a Ministerio de Seguridad en la frontera entre Argentina y Bolivia, ¿sí? Donde ven ahí esa frontera en el mapa. Pero lo interesante aquí es la capacidad de alertas, ¿sí? Donde yo a ciertas personas que cumplen con algunos patrones de paso por mi frontera las alerto, que significa que tienen un puntaje que suma,
suma de acuerdo a ciertos parámetros que pueden ser reglas expertas o puede ser el uso de modelos predictivos para determinar que esta persona debería ser investigada, ¿sí? Entonces ahí aparece la red de investigación, el mismo concepto que veíamos antes, pero otro tipo de entidades, ¿sí? En vez de una menor y un secuestro, en este caso aparecen vehículos, aparecen causas relacionadas con narcotráfico, aparecen pasos por la frontera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la misma plataforma aplica a diferentes casos de uso. Veamos otro donde ahí a la izquierda ustedes pueden ver cómo estoy trabajando con datos de PNR o el Passenger Name Records y los datos que brindan las aerolíneas, estándar en cuanto a la información de pasajeros. Y en este caso vemos un caso que lo voy a mostrar aquí en esta red donde tengo una menor, que si ven ahí la descripción del clúster, ¿sí? Una menor sexo femenino, que es joven, que es su primer ingreso a la Argentina, viene de países vulnerables, no tiene familiares en Argentina, declara residencia en domicilio sospechoso y algo interesante es que el medio de pago de su pasaje está compartido con otras personas del vuelo. Como ustedes saben muy bien, es normal que viajen una o más mujeres jóvenes que son las mulas y luego algún tipo de persona que las está mirando, ¿sí? Y muchas veces las tarjetas de crédito coinciden, ¿sí? Entonces, este tipo de patrones y estas entidades empiezan a aparecer utilizando nuestra tecnología. Avancemos al siguiente, entonces, en aduanas, para ver la otra cara, digamos, en el tráfico de mercaderías, no relacionada con la seguridad, sino con contrabando y su facturación que impacta en la recaudación. El mismo concepto, tengo alertas, en este caso por cargamentos. ¿Sí? Lo que ustedes ven ahí en el recuadro rojo es que ciertos cargamentos son alertados en base a algunos criterios, como por ejemplo el tiempo que tarda en pasar de un canal a otro, o que el operador del semáforo, en este caso, ruteó en el mismo día una cantidad de cargamentos de un mismo importador por un canal o por otro. Son todas configuraciones que hacen a que esto levante una sospecha y que luego algún investigador quiera ver más detalle. Y acá el mismo concepto que veíamos antes, pero con cargamentos, con importadores y con otro tipo de entidades, ¿sí? Y acá algo importante que fue mencionado, por supuesto, por el licenciado Monroy de la UIF y el licenciado Guerra, en todos estos casos, en particular lo que tiene que ver con crimen organizado y narcotráfico, quizás no tanto con delito urbano, aparece la pista del dinero. Sí, la pista del dinero, y está esa frase de que se sigue el dinero y encontrará el delito. Bueno, esto por supuesto aplica. Y el concepto aquí es que también las transacciones financieras pueden ser incorporadas a esta plataforma para entender cómo fluye el dinero entre todos estos actores. ¿Sí? Entonces, para finalizar y que ustedes puedan ver esta plataforma en vivo, déjenme cerrar con por qué creemos que los podemos ayudar. Como les comentaba, y también lo dijeron los expositores anteriores, no solo hay que tener la capacidad de adquirir datos, que como les comenté SAS es muy potente en eso, sino también en procesar esos datos. ¿Sí? A veces se convierte en tanto que no hay la suficiente inteligencia para hacerlo. Bueno, nosotros, por ejemplo, como les mostré ese ejemplo, podemos leer, entre comillas, en forma automática, decenas de miles o centenas de miles de causas judiciales anteriores en texto y capturar de ahí direcciones, teléfonos, nombres de personas, números de documento y tantos otros entidades que pueden ser incorporadas a mi investigación. Entonces, convertimos esos datos en acción contra el delito. El otro punto es que cubrimos el ciclo completo. Se les decía, de la adquisición y la mejora de los datos, todo el flujo de trabajo, en el cual no hice mucho hincapié, ahora en la demo lo van a ver un poco más en detalle, el flujo de trabajo para investigación y para inteligencia. Ustedes van a poder organizar quién tiene acceso a la información, cómo fluye la información de una persona a otra, quién debe investigar. Todo eso puede quedar organizado dentro de esta plataforma. Algo clave que también mencionó el licenciado Monroy es cómo paso de
ser reactivo y descriptivo a aplicar algoritmos de inteligencia artificial para entender y predecir y poder adelantarme. Y algo también clave es el concepto de que una vez que yo hago un proyecto inicial y empiezo a generar productos de inteligencia o a hacer investigaciones, el mando tiene que poder entender dónde están los cuellos de botella, dónde están las investigaciones, dónde se están generando los diferentes problemas. Entonces, algo no tampoco hicimos mucho hincapié, pero los tableros de control para el mando son un punto clave, ¿sí? Para que aquellas personas en posiciones de decisión entiendan dónde están alocados los recursos, ¿sí? Y por último, un mensaje clave es que luego, ojalá en siguientes interacciones con cada uno de ustedes, podamos contarle la cantidad de proyectos que, similares a los de organismos como donde ustedes trabajan, hemos hecho en todo el mundo. En la región y en todo el mundo es realmente muy amplio la variedad y la cantidad, y nos encantaría poder compartir eso con ustedes. Así que con eso me despido, les agradezco el espacio y vuelvo a vos, Emilio. Muchísimas gracias, Santiago Feinstein, director de Customer Advisory en SAS para la región de Latinoamérica. Y justamente como nos comentabas, les queremos compartir una demostración de las capacidades analíticas que SAS ofrece para poder fortalecer a las áreas de investigación. Así que sin más, le damos la bienvenida a Maricruz Flores y a Octavio Capilla. Ellos son Customer Advisor para SAS México y les agradecemos muchísimo la oportunidad de conocer mucho mejor de esta tecnología. Adelante, Maricruz, Octavio, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo que queremos ahorita ya al final de esta demostración es precisamente enseñarles cómo esta herramienta funciona. Como bien lo decía Santiago, una de las principales funcionalidades que buscamos con esta herramienta es tener tableros de control. ¿En qué nos van a ayudar? Pues como estamos viendo en este momento, a conocer la incidencia delictiva, por ejemplo, que está funcionando a nivel nacional. Esto nos ayuda a conocer, por ejemplo, cuáles son el número de delitos violentos que existen a nivel país y sobre eso poder tomar medidas. Conocer, por ejemplo, a nivel de número de extorsiones, de robos u otros delitos, conocer cómo se están distribuyendo a nivel país. Como se dan cuenta ustedes aquí, este es el resultado de una vez que se han integrado diferentes fuentes de información, se ha trabajado con los datos y nos da una visibilidad para conocer estadísticas descriptivas. Pero lo que buscamos aquí no precisamente es quedarnos únicamente con reporteadores o estadística descriptiva. Lo que buscamos también es ir más allá, es ser proactivos y meter analítica. El meter analítica nos permite a nosotros conocer, por ejemplo, o clasificar, por ejemplo, a los individuos, a los delincuentes que nosotros ya conocemos. Es decir, saber si, dado el número de delitos que están cometiendo, si los delitos que están cometiendo nosotros los tenemos clasificados como graves o no, puede volver a reincidir. Entonces, lo que vamos a ver a continuación precisamente es un caso donde a partir de una calificación de riesgos que propiamente nosotros ya hicimos por medio de analítica, saber si este individuo va a volver a caer en va a volver a cometer algún crimen. Aquí lo vamos a hablar precisamente en particular de un delincuente que ya tiene diferentes delitos, entre ellos se encuentran conducir en estado alcohólico, robo de animales y entre otros. Y lo que decimos, no únicamente buscamos quedarnos con esta clasificación de delitos, sino saber si hay personas relacionadas. Para poder llegar a este tipo de análisis, lo que vamos a hacer precisamente es pasar a la siguiente herramienta, donde al final lo que buscamos es conocer si tiene, si está relacionado con demás personas y conocer, pues, sobre todo su historial. Esto nos va a ayudar a que nosotros no únicamente nos quedemos en la parte reactiva, sino que vayamos más allá y seamos proactivos. Buenas tardes a todos. Como bien lo comenta Maricruz y el equipo, esta solución lo que busca realizar es facilitarle el trabajo al investigador. En esta etapa se van a poder mostrar de inicio la parte de las estrategias contra los delitos. Esto es ya en un ámbito meramente analítico predictivo, o también se puede hacer búsquedas específicamente hacia las entidades de interés de los investigadores. También se pueden hacer búsquedas geográficas basadas en mapa, basadas en región, ya directamente hacia las distintas alcaldías o zonas de interés. Y entrando ya en materia, una vez
que el investigador empieza a revisar este tipo de alertamiento, va a ver del lado izquierdo un scorecard en el cual le va a permitir saber información. Puede ser una lista negra de delincuentes, modalidad de delitos, información acerca de este tipo sobre la denuncia, un secuestro planeado, una pequeña red. El investigador va a tener la integración, como se comentó antes, de distintas fuentes. Esto pueden ser fuentes estructuradas y no estructuradas. Podemos ver la denuncia, podemos ver información relevante asociada a esta denuncia como víctimas, vehículos, denunciantes, delincuentes, en el caso que así se tenga, así como poder exportar la información. De forma automática, la herramienta les va a permitir generar, como bien lo comentaban, una entidad de relacionamiento, un diagrama de relacionamiento de entidades. Esto se va a hacer de forma automática por atrás. Ya la herramienta va a desarrollar estos vínculos y a los investigadores, sin necesidad de estar abriendo cada una de estas denuncias, va a poder mostrar de qué se está tratando: delitos, tráfico de personas, robo a negocios, etcétera. Una vez que el investigador empieza a trabajar sobre esta red, puede ya encontrar que esta persona, Miguel García Juárez, que es el jefe de la Unión Tepito, que es un cártel, trabaja exactamente en eso, en un cártel con distintas personas, y que estas personas van a estar teniendo diversas denuncias de diverso tipo de delito y los agravantes, así como las personas que pueden ser testigos, denunciantes, y se puede colaborar con algunos otros sistemas externos. En este caso, fueron búsquedas de Google, Facebook, LinkedIn. Esto se puede hacer una integración de forma con los sistemas in-house o con los sistemas de las propias organizaciones de seguridad. Una vez que se tiene el entendimiento de esta red y que trabaja en un grupo o un cártel, se puede determinar, ese es parte de los beneficios de esta herramienta, no nada más ver los links, sino determinar acciones, encontrar hallazgos para que la gente pueda tener accionables. En este caso es la zona geográfica sobre la cual se opera el cártel. Directamente aquí se ve ciertas zonas, se puede encontrar que algunos fueron temas de secuestros, homicidios, robos, y con esto ayudarle al investigador, a la policía o a la entidad de seguridad el tener algún accionable, como a lo mejor algún cateo, a lo mejor alguna revisión específica, y esto se puede empezar a plasmar en una pantalla de hallazgos, la zona geográfica sobre la que opera, una red en la cual se encuentra la investigación de trata de personas, así como fotos del cártel o información relevante como cateos o alguna otra información. Como bien lo mencionaron, esto es simplemente la investigación. Sin embargo, esto se puede hacer una disposición a un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo o caso de investigación dentro de la herramienta captura la información, así como distintas áreas de trabajo con distinta información, y esta puede tener archivos adjuntos, comentarios para un trabajo colaborativo, la conexión a las distintas entidades a las cuales están definidas como denunciantes o víctimas, así como lo que se mencionó, un flujo de trabajo. Esto es un flujo de trabajo documental que le va a permitir a la área de seguridad trabajar con distintos pasos, tener aprobaciones, tener comunicación con terceros y saber en qué estado está. Todo esto se puede asociar a distintos momentos, a distintos disparadores para decir, estas investigaciones se tienen que cerrar en cierto tiempo. Como se comentaba, se tiene diversa información inmersa dentro de la solución, y algo que es de suma importancia es encontrar en una sola visión, en una sola plataforma, la integración de todas estas fuentes de información, armas, cárteles, casos de investigación, denunciantes, vehículos. Mientras más información tenga
la empresa de seguridad o el órgano de seguridad, esto va a ser muchísimo más, va a ser un facilitador para el investigador. Y con esto doy concluida la demostración. Muchas gracias. Muchísimas gracias y les agradecemos mucho la oportunidad de conocer de más de cerca la tecnología de SAS. Gracias Maricruz Flores y gracias a Octavio Capilla.